Una niña pobre que vendía empanadas en la calle para ayudar a su pobre madre enferma con los tratamientos, decide regalar comida a un niño de la calle. Mira lo que hizo el padre del niño. María se despertó cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana de su pequeña habitación. Se restregó los ojos y bostezó, estirando sus pequeños brazos. A sus 10 años, María ya estaba acostumbrada a madrugar para ayudar a su madre Ángela, quien estaba desempleada y con una grave enfermedad que la tenía postrada en el hospital. María vivía sola con su madre en un pequeño cuartito alquilado en los suburbios de la ciudad. No tenían más familiares, y con los gastos médicos de Ángela, el dinero escaseaba. Por eso cada mañana, María se levantaba temprano para preparar empanadas que luego salía a vender por las calles. Con lo poco que juntaba, ayudaba a comprar los remedios de su madre y pagar el alquiler. Luego de lavarse la cara y ponerse su vestido azul preferido, María se dirigió a la pequeña cocina. Revisó la alacena. Solo quedaba medio kilo de harina, un pote con grasa de cerdo, media cebolla y unos ajíes. Tendré que volver a estirar los ingredientes, pensó María con tristeza. Prendió el pequeño anafe de querosene y puso la pava para hervir agua. Mientras, en un tazón, mezcló la harina con grasa y sal. Cuando el agua estuvo tibia, la incorporó y empezó a amasar. María amasaba con fuerza, volcando en la masa todo el amor que sentía por su madre. Cada empanada que preparaba era como un abrazo cálido que algún día llegaría a los brazos de Ángela para sanarla. Una vez que obtuvo una masa lisa y elástica, la dejó descansar tapada con un repasador. María aprovechó para cortar la cebolla y los ajíes en brunoise. En una sartén, doró la cebolla con un poco de grasa y le agregó los ajíes. Cuando la cebolla estuvo transparente, María retiró del fuego y dejó enfriar para luego usar como relleno. Volvió a amasar la masa por unos minutos y cortó discos de masa para armar las empanadas. Colocó cucharadas del relleno en el centro y cerró los discos formando media lunas. Para sellar bien los bordes, usó la tira de masa sobrante humedecida con agua y un poco de grasa derretida. Continuó así hasta acabar con todos los ingredientes, logrando hacer 18 empanadas. Las acomodó prolijamente en una fuente enmantecada para luego hornearlas. Mientras las empanadas se cocían en el horno, María lavó la loza y ordenó la cocina. Luego se cambió la ropa, poniéndose un vestido más abrigado, ya que ese día el pronóstico anunciaba bajas temperaturas. Cuando las empanadas estuvieron doraditas, las sacó del horno y las dejó enfriar para después envolverlas en papel de diario. Eran casi las 11 de la mañana cuando María salió a la calle, cargando en su bolsa de género la mercadería tan preciada. Caminó unas 30 cuadras hasta llegar al centro de la ciudad. Allí se instaló en una esquina muy transitada, cerca de algunas fábricas y comercios. Sacó las empanadas de la bolsa y las acomodó prolijamente en un cajón de madera. «Empanadas calientes. Compren mis ricas empanadas», gritó María ofreciendo su mercadería a los transeúntes. Algunas personas se acercaron interesadas y compraron unas cuantas empanadas. María anotaba los pedidos en un cuadernito y recibía el dinero que guardaba celosamente en un cofre de madera con llave. Pasadas un par de horas, la bolsa con empanadas estaba casi vacía. María solo había vendido 5. El frío del mediodía ahuyentaba a los posibles clientes. Decidió envolver su cuerpo con un chal para protegerse y seguir ofreciendo con energía sus empanadas. De pronto, un hombre de traje que pasaba por la vereda se detuvo frente a María. Observó las empanadas en el cajón y con gesto adusto le preguntó: «Oye, niña, ¿tú preparaste estas empanadas? No serán de ayer, ¿verdad?». María frunció el ceño y le respondió orgullosa: «No, señor, yo misma preparé estas empanadas hoy en la mañana. Las hago con mucho amor para mi mamá enferma. Pruebe una y verá que están bien ricas». El hombre ensanchó los ojos, sorprendido por la respuesta de la pequeña. Metió la mano en el bolsillo del saco y extrajo 2 billetes. «Está bien, dame 2 empanadas», pidió extendiendo el dinero hacia María. Ella recibió el pago y rápidamente envolvió 2 empanadas en papel de diario para entregárselas al hombre. Él se alejó mordisqueando una empanada y en su rostro se dibujó una sonrisa. Saboreaba gustoso el crujiente hojaldre relleno de cebolla y ajíes. «Esta pequeña hace unos rellenos espectaculares», pensó. «Ojalá le vaya bien con su emprendimiento».
María sonrió contenta. 2 empanadas más vendidas acercaban un poco más la meta del día. Ansiaba juntar el dinero para llegar pronto al hospital a visitar a su madre y llevarle algunos mangos como le gustaban. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando María empacó para volver a su casa. Había logrado vender 12 empanadas, quedándole solo 6 que pensaba merendar ella o guardar para desayunar al día siguiente. Cargó la pesada bolsa y enfiló hacia el hospital, a unas 15 cuadras de allí. Quería aprovechar para pasar un rato con su madre antes de que acabara el horario de visitas de la tarde. Caminaba cansada pero con el corazón cálido, pensando en la sonrisa de su madre al verla entrar con unos hermosos mangos como sorpresa. Esa visión le daba fuerzas para soportar el peso y el frío. Al llegar, saludó afectuosamente a la enfermera del piso de su madre y luego entró sigilosa a la sala. Allí estaba Ángela sentada en la cama tejiendo una bufanda. Su rostro demacrado se iluminó al ver a su hija. «Mari, qué linda sorpresa. Pensé que hoy no podrías venir», dijo Ángela cuando María la abrazaba. «Mamá, te traje algo rico para que meriendes». María le alcanzó los mangos, sus favoritos. Ángela mordió la fruta con ganas mientras María le contaba cómo le había ido en la escuela. Luego sacó de su bolsillo el dinero de lo recaudado y se lo entregó a su madre para ayudar con los gastos. Charlaron, rieron y disfrutaron de ese valioso momento juntas hasta que una enfermera anunció el fin del horario de visitas. María debía volver a su casa para preparar todo para la escuela del día siguiente. Se despidió de su madre, dejándola más animada y con la promesa de regresar al día siguiente. Caminó rápido por las oscuras calles pensando en las empanadas del día siguiente y en llevarle a su madre algo dulce para alegrarle el día. A la mañana siguiente, el despertador de María sonó muy temprano. A pesar de haberse dormido agotada la noche anterior, se levantó rápidamente. Se lavó la cara, se vistió y organizó sus útiles escolares antes de ponerse a cocinar. Prendió la hornalla y colocó un pote con agua para hervir. Revisó la alacena. Solo quedaba un puñado de harina, media cebolla y un tomate. Nada más. Tendría que estirar al máximo esos ingredientes para preparar algunas empanadas. Mientras el agua calentaba, María salió a la puerta del edificio donde vivía. El panadero ya había dejado el encargo de pan duro que le hacía todas las mañanas. Lo recogió y volvió rápido para comenzar con la elaboración. Puso manos a la obra cortando el pan en pequeños cubitos para hacer un relleno con la cebolla y el tomate picados. Luego mezcló los ingredientes con la poca grasa que quedaba y especias. El aroma inundó la pequeña cocina. Una vez listo el agua tibia, María incorporó la harina y amasó con energía. La masa era escasa, apenas alcanzaría para hacer una docena de empanadas. Las estiró lo más que pudo para rendir la masa y las fue cociendo en tandas. Para aumentar un poco la producción usó otro puñado de harina para hacer unas roscas dulces, que sabía que se venderían rápido en la escuela. Las cocinó al horno y las espolvoreó con azúcar y canela, quedaron apetitosas. Guardó 4 empanadas y unas roscas para desayunar y merendar ella. Llenó la vieja bolsa de género con la mercadería con mucho cuidado y partió rumbo a la escuela. Durante el camino pensaba en su madre, preguntándose cómo seguiría de salud, si habría descansado y desayunado bien. Una lágrima rodó por su mejilla al pensar en la interminable enfermedad de Ángela y en lo difícil que era no tener dinero para mejorar su calidad de vida. Al pasar frente a una florería, María observó unas hermosas rosas amarillas a través del vidrio. Entró tímidamente para preguntar el precio. Valían lo mismo que ella podría recaudar vendiendo todas sus empanadas ese día. Desilusionada, continuó su camino hacia la escuela. Al llegar, sus amigas la saludaron alegremente y luego se pusieron a curiosear entre su mercadería. Rápidamente compraron algunas empanadas para el recreo y encargaron roscas y empanadas para llevar a sus casas después de clases. El ruidoso timbre marcó el inicio de la jornada y todas corrieron a sus salones. María intentaba prestar atención a la clase mientras pensaba si llegaría a juntar dinero suficiente ese día para volver a visitar a su madre al salir de la escuela. Las horas pasaron en medio de lecciones y tareas. Cuando sonó el timbre del recreo, María se apuró en vender su mercadería en el patio a precios especiales para sus compañeros. Era la sensación entre los chicos poder merendar ricas empanadas recién horneadas. «María, guárdame una con pasas de uva»,
le gritaba Antonella, agitando una moneda en su mano para pagarle. María anotaba feliz los pedidos en su cuaderno. Para el final del recreo había vendido todas las empanadas y la mayoría de las roscas. Sonreía contenta contando las monedas ganadas mientras caminaba de vuelta a clases. El resto de la jornada la dedicó por completo a sus estudios. María era muy aplicada, curioseaba cada información que los maestros brindaban y hacía preguntas cuando no entendía algo. Su sueño era graduarse algún día de la escuela para conseguir un buen trabajo y poder cuidar bien de su madre. Cuando la campana marcó el final de las clases, María empacó sus cosas rápidamente. Sus amigas vinieron a retirar sus pedidos especiales de empanadas y roscas de postre para llevar a sus casas. Había sido un día muy productivo de ventas gracias a ellas. Antes de irse, María pasó por la cocina de la escuela. Allí Rosa, la cocinera que había tomado mucho cariño por la pequeña, juntaba en una bolsa todos los ingredientes que habían sobrado para regalárselos. «Muchas gracias, Rosa. Hasta mañana», se despidió María apretando contra su pecho la esperada bolsa de víveres. Con la pesada carga, se dirigió directo al hospital para visitar nuevamente a su madre. Pasaría menos tiempo del deseado con ella ya que se hacía tarde, pero deseaba volver a animarla con una sorpresa. El hospital quedaba un poco alejado de su escuela, por lo que tuvo que tomar el ómnibus. Durante el trayecto, contemplaba el paisaje citadino a través de la ventana, mientras imaginaba la sonrisa de su madre al verla llegar por segunda vez en la semana. Eso la reconfortaba. Al bajar del transporte, cruzó apurada entre los autos para llegar al edificio del hospital. Ingresó y recorrió los conocidos pasillos blancos hasta el sector de habitaciones compartidas. Buscó entre las camas hasta distinguir a su madre tejiendo sobre la cama junto a la ventana. «Mamá», exclamó María acercándose para abrazarla. Ángela parecía sorprendida y contenta por la visita de su hija, acomodándose para hacerle lugar en la cama. «Cariño, qué alegría que hayas podido venir hoy también. No sabes la falta que me hacías», le dijo dulcemente Ángela mientras acariciaba su cabello. «¿Cómo estuvo la escuela? Cuéntamelo todo». Madre e hija charlaron animadamente sobre los pormenores del día. María aprovechaba cada momento para mimarla, acomodarle las almohadas y retirar las migas de galleta de la colcha. Luego revisó emocionada el contenido de su bolso. «Mira, mamá, te traje un regalo», exclamó entusiasmada extrayendo un paquetito envuelto en papel glacé. Ángela lo abrió intrigada, encontrando algunas roscas dulces espolvoreadas con azúcar impalpable. Sus ojos se iluminaron y abrazó fuerte a su hija. «Ay, mi niña linda, justo estaba antojada de algo dulce. Gracias. Se ven riquísimas y en la merienda las compartiré con mis compañeras de sala», expresó Ángela con una sonrisa. Madre e hija saborearon juntas las roscas recién horneadas. María no cabía en sí de felicidad al ver comer tan gustosa a su mamá. Quizás esa merienda especial le daría más fuerzas para continuar el tratamiento. Pasado un rato, una enfermera se asomó para recordarle que en breve terminaba el horario de visitas. María supo que era el momento de despedirse, pero no quería entristecer a su madre. «Bueno, mamita, ya me voy yendo que se hace tarde», dijo fingiendo tranquilidad. «Mañana te prometo que paso temprano a verte antes de ir a la escuela, sí. Anda descansando bien, así te recuperas rápido». Se abrazaron fuerte, como queriendo transmitirse mutuamente la energía suficiente para soportar la distancia hasta el día siguiente. Ángela acarició la mejilla de su hija y la besó en la frente, para luego verla partir cabizbaja. Odiaba ese momento del día. María se apresuró hacia la salida fingiendo una sonrisa a su madre, que la miraba alejarse desde la puerta de la sala. Una vez en la calle, dejó escapar un profundo suspiro mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Odiaba dejarla allí sola. Secó sus lágrimas con la manga del vestido y enfiló hacia la parada del bus para regresar a casa. Al pasar frente a la florería, contempló nuevamente las rosas amarillas a través del vidrio. Quizás si economizaba podría comprarle un solo tallo la semana siguiente. Llegó a su hogar agotada. Había sido una jornada agotadora. Acomodó prolijamente los ingredientes que le regaló Rosa y se preparó una sopa con algunas verduras y fideos. Cenó rápidamente y se fue directo a dormir. A la mañana siguiente María se levantó antes de que sonara la alarma. Se vistió rápido, preparó el bolso con sus útiles y el delantal con las cosas de cocina.
Quería aprovechar la mañana para hacer una visita rápida a su madre antes de ir a la escuela. Ordenó un poco el cuartito y salió rumbo al hospital, llevando en sus manos unas galletas caseras que había preparado la noche anterior con la harina que le regaló Rosa. Al llegar, encontró a su madre terminando de desayunar aún en camisón. «Sorpresa. Vine a verte antes de ir a estudiar como te prometí», dijo María acercándose a la cama para abrazarla. Le entregó el paquete de galletas y se sentaron juntas a tomar la leche, charlando alegremente. Pasaron casi una hora compartiendo risas y anécdotas antes de que María se despidiera para ir a la escuela. «Volveré a la tarde a verte, pórtate bien», le dijo a su madre al retirarse de la sala, dejándola con una gran sonrisa que la acompañaría el resto del día. María partió rumbo a la escuela sintiéndose más liviana y contenta tras el reconfortante momento con su madre. Ansiaba que las clases pasaran rápido para retornar al hospital con ella. Al ingresar al aula, la maestra se acercó para darle una noticia preocupante. Necesitaba el comprobante de pago de la cuota anual para poder continuar asistiendo a clases. María se puso muy triste. No tenían dinero para eso en su casa. Durante la jornada casi no pudo concentrarse pensando en cómo resolver ese problema que amenazaba con dejarla fuera de la escuela si no pagaba antes de fin de mes. Quizás podría pedir algo prestado, aunque le daría mucha vergüenza. Sus amigas notaron su semblante apagado durante el recreo. María les explicó la situación, por lo que ellas trataron de consolarla y darle ánimos. Entre todas juntaron algunos billetes para colaborar con la suma de la cuota. Era un lindo gesto de cariño hacia su amiga. El resto de la tarde, María se dedicó a sus quehaceres con desgano, preocupada por el tema del dinero. Debía esforzarse más que nunca con la elaboración y venta de empanadas para juntar para la cuota escolar y seguir ayudando a costear los remedios de su madre. Al salir de clases, pasó como cada tarde por la cocina. Rosa la notó cabizbaja y no dudó en preguntarle qué le sucedía mientras le alcanzaba la bolsa con sobras de ingredientes. María no pudo evitar largarse a llorar desconsoladamente. Rosa la consoló dulcemente, reconfortándola con un abrazo cálido. Limpiando sus lágrimas con el delantal, la incentivó a no bajar los brazos y continuar esforzándose por sus sueños de terminar la escuela, y así honrar el orgullo de su madre. El estímulo de Rosa le dio nuevos bríos para recorrer el camino al hospital. Iba pensando en duplicar esfuerzos para vender más empanadas al día siguiente. Su mente creativa planeaba hacer una variada producción de distintos rellenos y sabores. Al cruzar la puerta del hospital, sus pensamientos cambiaron drásticamente. Solo tenía cabeza en ese momento para conversar amena y afectuosamente con su madre como cada tarde, transmitiéndole energías positivas. Ya tendría tiempo más tarde para ocuparse de los problemas. A la mañana siguiente, María se levantó renovada pero algo nerviosa. Ese día, se había propuesto preparar una mayor variedad de empanadas para vender y juntar dinero extra para pagar su cuota escolar. Revisó los ingredientes que le había dado Rosa el día anterior y planificó varios rellenos. Picó cebolla, morrón, aceitunas y los salteó con algo de grasa y especias. Preparó también un poco de cazuela de pollo desmenuzado y una salsa blanca con queso y jamón. Una vez que tuvo todos los rellenos, se dispuso a hacer la masa. La trabajó con esmero, estirando bien para rendirla al máximo. Armó meticulosamente las empanadas, poniéndoles los distintos rellenos y cerrándolas con prolijidad. Las acomodó en una fuente enmantecada y las horneó hasta que quedaron bien doraditas. Mientras se cocían, mezcló harina, azúcar y manteca para hacer pastelitos de hojaldre rellenos de dulce de leche para ofrecer como postre. María llenó orgullosa su canasta con la amplia variedad de productos horneados. Ese día se había esmerado en hacer empanadas de múltiples gustos. Había invertido todo su empeño en la tarea. Salió rumbo a la escuela pensando que con esa deliciosa producción lograría juntar algo más de dinero. Al pasar por la florería, contempló nuevamente las rosas amarillas del vidrio. Quizás en unos días podría comprar una. Al llegar al colegio, sus amigas celebraron la abundante canasta de empanadas de María. Rápidamente compraron algunas unidades para el recreo y encargaron más para el almuerzo y la merienda. María anotó todos los pedidos prolijamente en su cuaderno e inició con entusiasmo su jornada escolar. Por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a que llegara el recreo. Ansiaba vender su deliciosa mercadería. Cuando por fin sonó el timbre, María corrió al patio cargando la pesada canasta.
La acomodó sobre una mesa. Arregló prolijamente las empanadas de todos los sabores y los pastelitos con dulce de leche. Rápidamente se agolparon sus compañeros, curiosos ante la novedosa variedad de productos de María. Compraban entusiasmados probando todos los rellenos y pidiendo más para llevar a casa. En cosa de minutos, María había vendido toda su mercadería. Contó emocionada las monedas obtenidas. Era el doble de lo que juntaba habitualmente. Si lograba sostener ese ritmo de ventas, en una semana reuniría el dinero. El resto del día en la escuela transcurrió tranquilo, pero por dentro María estaba que rebalsaba de felicidad. Ansiaba salir para preparar más variedad de empanadas para vender al día siguiente. También planeaba comprar algún obsequio para su madre. Apenas sonó el timbre de salida, empacó sus cosas y se dirigió a la cocina por los ingredientes de Rosa. Allí se encontró con una grata sorpresa. Las cocineras habían preparado bolsas especiales para ella con frutas, verduras, quesos y fiambres. María no cabía en sí de agradecida ante ese preciado presente que le permitiría diversificar aún más sus preparaciones culinarias. Abrazó efusivamente a las cocineras y se retiró casi corriendo hacia la puerta del colegio. En el trayecto pasó por la florería y entró decidida. Compró un solo tallo de rosa amarilla, ideal para alegrar la mesita de noche de su madre en el hospital. La envolvió cuidadosamente para que llegara perfecta. Con la rosa en una mano y las pesadas bolsas de ingredientes en la otra, enfiló sonriente hacia la parada del colectivo. Iba imaginando la cara de sorpresa y alegría de su madre al ver la flor. Eso le daba más fuerzas para cargar el peso. Llegó al hospital y fue directo al sector de habitaciones de su madre. La encontró terminando de merendar las galletas caseras que le había llevado el día anterior. Ángela sonrió al ver llegar a María. «Mamá, mira lo que te traje», dijo entusiasmada la niña entregándole el delicado envoltorio con la flor. Los ojos de Ángela se humedecieron de emoción ante el dulce presente. «Mi niña linda, no puedo creer que me hayas comprado rosas, si son carísimas», balbuceó Ángela acariciando los suaves pétalos amarillos. «Es el regalo más lindo que me han hecho». El corazón de María se llenó de alegría al ver el efecto de su modesto pero valioso obsequio. Deseaba traerle flores nuevas cada semana, solo para ver brillar así los ojos de su madre. Pasaron un par de horas conversando amenamente, poniéndose al día con todas las novedades. Cuando el reloj marcó la hora de retirarse, María intentó fingir entereza para despedirse de su madre. «Anda, ve tranquila a casa a descansar, mi niña», le dijo Ángela, notando su semblante apagado. «Recuerda que mañana podrás venir a verme un rato antes de la escuela. Te estaré esperando ansiosa». María asintió y le dio un fuerte abrazo. Le dolía cada día más dejarla internada en ese frío hospital, extrañaba los momentos juntas en casa. Se prometió esforzarse para acelerar su recuperación. Salió cabizbaja mirando al suelo para ocultar sus incipientes lágrimas. En la puerta se topó de frente con un carrito de comida que empujaba una voluntaria del hospital. Por eludir chocar, a María se le cayeron todas las bolsas al piso. «Niña, qué descuidada. Fíjate por dónde vas», le recriminó la señora. María se agachó rápidamente para recolectar todo, pidiendo disculpas. Al levantar la mirada vio que la voluntaria era Alejandra, una amable anciana que solía conversar a menudo con su madre. Cuando la reconoció, su expresión cambió rápidamente a una gran sonrisa. «Pero si es la hija de Ángela, qué grande y bonita que estás, María», exclamó enternecida. «Tu mamá me habló mucho de vos. Sos una niña muy especial como has seguido de salud». La dulzura de Alejandra alivió el ánimo de María, quien le relató el progreso en la recuperación de su madre y el tratamiento que estaba siguiendo. La anciana prometió pasar a visitarla para charlar un rato al día siguiente. Ya más tranquila, María retomó el camino hacia su casa. Andaba pensando en preparar algo rico al día siguiente para convidarle a su madre y a la señora Alejandra en el hospital. Quizás unos pasteles de carne. Una vez en casa, acomodó prolijamente todos los valiosos ingredientes que le regalaron las cocineras de la escuela. Luego seleccionó algunos para cocinar una cena nutritiva para ella. Necesitaba reponer energías para la maratón de preparaciones del día siguiente. Luego de cenar, aprovechó la tarde para adelantar tareas escolares y estudiar un poco. Más tarde se acostó temprano, abrazada a la almohada que aún conservaba el perfume de su madre cuando dormían juntas.
Tan solo eso la reconfortaba para conciliar el sueño. El día amaneció gris, con amenaza de lluvia. Eso entristeció un poco a María porque sabía que el mal tiempo reduciría las ventas ambulantes. De igual manera, se levantó temprano y con buen ánimo para aprovechar la mañana. Preparó una docena de pasteles de carne con la receta especial de su madre y los hornó. Mientras se cocían, salió hacia el hospital para hacer la acostumbrada visita matinal a Ángela antes de la escuela. La encontró terminando de desayunar, charlando animadamente con la señora Alejandra, que estaba sentada a su lado tejiendo. María saludó cordialmente y les entregó la sorpresa preparada: los pasteles de carne aún tibios. Compartieron el delicioso desayuno casero, en medio de gratificantes conversaciones que alegraron el día de Ángela. La señora Alejandra felicitó repetidas veces a María por la exquisitez de los pasteles. Era una excelente cocinera como su madre. Luego de despedirse muy a su pesar, María partió rumbo a la escuela, donde la esperaba un intenso día de estudios. En los recreos aprovechaba para tomar nota de pedidos de empanadas entre sus compañeros para vender al día siguiente. La noticia del pronóstico de lluvia para los próximos 2 días apesadumbró un poco el ánimo de María. Sabía que eso reduciría mucho sus posibilidades de ventas ambulantes de empanadas. Debía pensar alguna idea alternativa para no perder clientes. Mientras resolvía unos ejercicios de matemáticas, se le ocurrió una idea innovadora: repartir folletos por el barrio ofreciendo preparar empanadas y pastelitos a domicilio para quienes quisieran encargar. El proyecto la entusiasmó tanto que pidió permiso para retirarse del aula a hacer unas fotocopias del folleto publicitario que diseñó. Lo repartió entre todas sus compañeras para que llevaran a sus familias y vecinos. Con eso compensaría la menor venta ambulante si llovía. María estaba tan concentrada ideando su plan de ventas a domicilio que pasó por alto la mención del docente sobre un importante trabajo grupal para historia que debían presentar en 2 semanas. Recién al final de la jornada, cuando sus compañeras se acercaron para organizarse para hacer el trabajo, María se percató alarmada de ese compromiso que le insumiría muchas horas de estudio. Le preocupaba descuidar por eso la elaboración de empanadas o el cuidado de su madre. Para tranquilizarla, Antonella y Milagros, sus 2 mejores amigas, se ofrecieron a realizar toda la investigación histórica del trabajo por ella. De ese modo, a María solo le quedaría encargarse de la maqueta del proyecto integrante, que era lo que más le gustaba hacer. El generoso gesto de sus amigas aliviaron la carga que María llevaba sobre sus hombros. Sabía que podía contar con su ayuda desinteresada en cualquier momento. Eran como hermanas para ella. Al salir de clases pasó por la cocina a retirar la bolsa preparada por las cocineras como cada tarde. Charlando amenamente sobre recetas y costumbres culinarias familiares, el tiempo se les pasó volando hasta que María se percató de lo tarde que era. Salió corriendo hacia la parada del colectivo para llegar cuanto antes al hospital. Durante el trayecto en el ómnibus, repasaba mentalmente todo lo ocurrido en el día: temas de estudio, pedidos de empanadas y avances en su plan de ventas a domicilio ante el pronóstico de lluvia. Había sido una jornada intensa y productiva. Al ingresar a la sala donde estaba internada su madre, notó un ambiente extraño. Las camas estaban vacías y ordenadas. No había rastros de pacientes ni enfermeras. María recorrió desconcertada el lugar buscando a su madre hasta que una mujer de blanco se le acercó por detrás y le tocó el hombro. «Disculpa, vos debes ser María. ¿Buscas a tu mamá, verdad?», le dijo con tono serio la enfermera. El corazón de María se paralizó, temiendo lo peor. «Tu mamá tuvo una recaída esta tarde. Tuvimos que derivarla de urgencia a terapia intensiva». El mundo se desmoronó a los pies de María ante esa terrible noticia. Hundida en llanto desconsolado, intentaba que la enfermera le brindara más detalles sobre el estado actual de Ángela, mientras caminaban por el pasillo hacia la nueva sala de internación. Al cruzar la puerta de ingreso a la unidad de terapia intensiva, María buscó ansiosa con la mirada entre las camas hasta reconocer el rostro durmiente de su madre, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su nariz y boca. Se veía demacrada, más delgada y pálida que el día anterior. María se acercó sollozando y le tomó la mano con infinita dulzura a la vez que acariciaba su frente. Ángela lentamente abrió los ojos, cristalizados, y le dedicó una mirada llena de amor y tristeza. No podían hablarle por la mascarilla, pero ese intercambio de miradas lo decía todo.
Permanecieron así, en completo silencio y tomadas de las manos por casi una hora. Solo se escuchaba el ruido de las máquinas y respiradores mecánicos del resto de los pacientes dormidos. El tiempo parecía detenerse en esa sala fría e impersonal. De pronto, una enfermera se acercó para recordarle a María que debía retirarse porque en breve terminaba el horario extendido de visitas a los pacientes de terapia intensiva. Fue como un baldazo de agua fría. No quería separarse nuevamente de su madre. Ángela le hizo un gesto con la mano para que se acercara más y al oído le dijo con voz entrecortada: «No llores, cielo. Voy a poner todo de mi parte para salir pronto de acá y volver juntas a casa. Te amo, mi niña valiente». María no pudo aguantar más las lágrimas y se despidió de ella en un interminable abrazo, sintiendo que una parte de su corazón se quedaba allí con su madre fuertemente aferrada a las sábanas blancas. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para soltar esa mano y cruzar la puerta de salida. Ya en la calle caminaba aturdida, en estado de shock ante la gravedad que estaba atravesando la salud de su madre. Ni siquiera podía llorar. Las lágrimas estaban congeladas por el terror de sentir que se le escapaba de las manos la posibilidad de cuidarla y salvarle la vida. Estaba aterrada. Al pasar por la puerta de la florería, ya cerrada a esas horas de la noche, María observó a través del vidrio un bello ramo de rosas amarillas. Se veían tan vivaces, tan alegres, eran la viva imagen de la energía que a ella se le estaba apagando. Recostó su frente contra el frío vidrio en un intento desesperado de sentirse reconfortada por esos pétalos amarillos que le recordaban a su madre. Pero no había consuelo posible ante tanto dolor. Solo deseaba llegar rápido a casa y refugiarse bajo las sábanas, escapando de esa horrible pesadilla. A la mañana siguiente, los nubarrones grises del cielo reflejaban el ánimo de María. Se sentía cansada, triste y desganada, pero debía continuar con sus actividades diarias. Se levantó pesadamente de la cama y se vistió para salir. Camino al hospital, pasó por la panadería para buscar las bolsas de pan duro donado que usaría para rendir el relleno de las empanadas del día. Pensaba preparar algunas para vender en la escuela y otras para llevarle a su madre al hospital. Al ingresar a la habitación, encontró a Ángela dormida, con mejor color en el rostro. María acomodó en silencio las empanadas, frutas y un termo con leche chocolatada sobre la mesita. Se sentó a su lado en la cama y la despertó suavemente. «Buenos días, mamita. Te traje un rico desayuno para que te alimentes bien», le dijo con una forzada sonrisa. Su madre abrió los ojos lentamente y su mirada aún adormilada se iluminó al ver a su hija. Le acarició la mejilla con dulzura para secar una furtiva lágrima que escapaba y rodaba por su rostro. «Ay, mi niña querida, no sabes la alegría que me da despertar y tenerte a mi lado», le dijo Ángela con voz débil mientras se reincorporaba en la cama. El reconfortante reencuentro fue interrumpido por el ingreso de una enfermera que debía suministrarle los medicamentos y controlar sus signos vitales. Luego del procedimiento, madre e hija pudieron compartir el delicioso desayuno de empanadas recién horneadas y frutas frescas que María había llevado con tanto amor. Pasado un rato, Ángela percibió la mirada vidriosa de su pequeña, por lo que tomó sus manos entre las suyas y la miró fijamente para decirle: «Cielo mío, no quiero que estés triste. Muy pronto los médicos encontrarán qué medicamentos son los indicados y saldré de acá para que volvamos a estar juntitas en casa. Ya lo verás». María abrazó fuerte a su madre ahogando sus sollozos contra el pecho. Odiaba verla postrada en esa cama de hospital, tan frágil y consumida. Daría cualquier cosa por verla recuperada, sana y feliz como antes de la enfermedad. Luego de calmar sus lágrimas, besó la frente de su madre y se retiró rápidamente del hospital para llegar a tiempo al colegio. Ángela la observaba alejarse con una sonrisa velada por la tristeza y la preocupación. Le dolía enormemente ver sufrir a su pequeña. Debía salir pronto de allí. Durante las clases, María intentaba concentrarse, pero su mente estaba en otro lado. Miraba por la ventana buscando en el cielo algún rayo de sol entre las nubes que le diera esperanza. Sus amigas notaron su distracción y angustia, por lo que la rodearon en el recreo para contenerla en un abrazo fraterno. El clima tormentoso del mediodía desanimó a María para salir a vender sus empanadas puerta a puerta. Regresó cabizbaja a su casa luego de la escuela y encontró sobre la mesa un pequeño paquete.
Era un obsequio de la señora Alejandra, la voluntaria del hospital amiga de su madre. Al abrir la cajita, halló varias semillas de hermosas flores. Reconoció las rosas amarillas que tanto le gustaban a Ángela, algunos girasoles anaranjados y margaritas blancas. Era un presente simbólico de vida y esperanza en medio de tanta oscuridad. Enternecida, María buscó un trozo de tierra en el pequeño patio trasero de la casa donde poder sembrar las semillas inmediatamente. Quería que crecieran fuertes y bellas para llevarle los primeros brotes a su madre y decorar su habitación del hospital. Al día siguiente, muy temprano, antes de salir al colegio, María pasó nuevamente por el hospital con un recipiente tapado. Al llegar a la habitación, encontró a Ángela despierta y tejiendo una bufanda. Su madre le sonrió al verla, pero su rostro denotaba un profundo cansancio. «Mamita, qué bueno verte tejiendo de nuevo, es una muy buena señal», exclamó María acercándose a la cama para besar su frente. Trajo una silla junto a la cabecera y colocó sobre la mesa auxiliar el misterioso recipiente. Al destaparlo, el delicioso aroma inundó todo el lugar. Eran unas porciones de tiramisú casero que María había preparado la noche anterior para alegrar el desayuno de su madre. Compartieron la exquisita receta a cucharadas, disfrutando cada bocado, Ángela con los ojos brillantes y María feliz de verla comer con gusto. Los dulces sabores les recordaban gratos momentos vividos juntas en la cocina de su antigua casa. La nostalgia se apoderó del ánimo de ambas al recordar esas escenas del pasado. Cuando la enfermedad irrumpió en sus vidas, la alegría y estabilidad familiar se resquebrajaron por completo. Darían lo que fuera por volver el tiempo atrás. De a poco terminaron el delicioso postre casero hasta la última miga. Luego María retiró los platos vacíos y, como cada mañana, fue el momento de la difícil despedida para partir hacia la escuela. Pero esta vez, su madre la retuvo de la mano unos instantes más. «Dale un fuerte abrazo de mi parte a la señora Rosa y agradécele por esos ingredientes tan ricos que siempre te regala. Gracias a eso podemos desayunar este manjar», le dijo emocionada, con los ojos humedecidos de gratitud. María le dio un abrazo interminable y le juró que pronto tendrían su propia cocina donde prepararían delicias juntas nuevamente. Salió de la habitación con el corazón encogido, volteando a cada paso para ver el rostro de su madre despidiéndola tras la puerta una y otra vez. Al llegar a la escuela fue directo a la cocina para charlar un rato con Rosa y transmitirle el profundo agradecimiento de su madre por la ayuda brindada. La anciana cocinera se emocionó mucho con el mensaje de Ángela. De inmediato comenzó a preparar una exquisita torta de chocolate para que María pudiera llevarle un pedazo en su próxima visita al hospital. Esa tarde la pequeña partió contenta de la escuela, cargando la torta cuidadosamente envuelta junto a las habituales viandas con alimentos para preparar sus comidas. Ansiaba llegar pronto para compartir el postre con su madre y ver nuevamente esa sonrisa dulce que tanto extrañaba. Al ingresar a la sala notó un ambiente extraño. Las pocas personas que estaban tenían semblantes cabizbajos. Buscó confundida hacia la cama de su madre y vio a unas enfermeras retirando sábanas y desinfectando un colchón vacío. De inmediato se acercó alarmada a preguntar por Ángela. «Tu mami está ahora en la sala de cuidados intermedios. Tuvimos que derivarla de urgencia hace unas horas», le informó con tono serio la enfermera. El corazón de María se detuvo. «Tranquila, podés pasar un ratito a verla, yo te llevo». Caminaron por los fríos pasillos en completo silencio. María iba conteniendo las lágrimas, sintiendo cómo el pecho se le oprimía ante la angustia e incertidumbre. Llegaron a una habitación pequeña, lúgubre, donde una docena de camas separadas por biombos alojaban a pacientes de extrema gravedad. En un rincón al fondo estaba Ángela, inconsciente, conectada a sueros y con una máscara de oxígeno cubriendo su nariz y boca. Estaba más delgada y pálida que el día anterior. Verla así fue un golpe al corazón de María, que rompió en llanto desconsolado. Permaneció a su lado acariciando sus manos, hablando sin recibir respuesta. Los minutos parecían eternos viendo solo el subir y bajar del pecho de su madre al compás de la máquina de respiración artificial. Quería que abriera los ojos y poder llevársela lejos de ese lugar. La enfermera se acercó para recordarle que debía retirarse. María besó la frente de su madre susurrando un «Te amo» y se alejó lentamente mirando hacia atrás, con la imagen de Ángela postrada en esa camilla grabada a fuego en su mente.
Al cruzar la puerta de salida contuvo la respiración intentando no gritar de impotencia. Apretó contra su pecho la torta envuelta que llevaba como un obsequio de esperanza, hoy convertido en un pedazo de ilusión rota y amarga. No podía creer que su madre ahora estaba en la sala de casi despedida del hospital. Con la vista nublada por las lágrimas, caminó a paso firme hasta el sector de administración del hospital. Necesitaba hablar urgente con el director para rogarle que le brindaran a su madre toda la atención especial posible, sin reparar en gastos. No podían dejarla morir. Al ingresar a la oficina, María se sorprendió al ver al director en una reunión con 2 profesionales de delantal blanco. Ella se acercó llorando desconsolada para pedir ayuda, por lo que rápidamente la hicieron pasar y sentarse. Uno de los médicos se presentó como el doctor Torres, neumonólogo a cargo de su madre. Con tono serio pero calmo, le explicó que Ángela había sufrido una recaída con una grave complicación pulmonar y requería de urgencia un medicamento especial muy caro para evitar el deterioro total. Ante esa información, María sacó de sus bolsillos algunos billetes arrugados. Era todo lo que tenía. Les rogó que le dieran el remedio, que haría cualquier cosa para pagarlo, que no podían dejar morir a su madre. Los 3 adultos se miraron apenados. «Sé que tenés buena intención, pequeña, pero uno de esos frascos de medicina especial sale varios miles de pesos. Es imposible para vos pagarlo», le dijo el médico gentilmente. «Pero no te preocupes. Le dimos una dosis que tenía el hospital y ahora hay que rezar para que haga efecto». María se tomó la cabeza intentando pensar cómo reunir semejante suma de dinero en pocas horas. Entonces, recordó todos sus clientes habituales de empanadas. Esta vez no las vendería, sino que les rogaría de corazón que le donaran lo que pudieran para ayudar a su madre. Salió decidida del hospital directo hacia la escuela, sin tiempo que perder. Ordenó sus ideas en el camino trazando un plan. Primero pasaría por la cocina para que Rosa y las demás le prepararan una variada producción de empanadas, pizza, tartas y sándwiches. Luego, imprimiría una nota dirigida a todas las familias de sus compañeros de clase, explicando la grave situación de su madre y la necesidad urgente de juntar fondos para un costoso tratamiento antes de que fuera tarde. La entregaría junto con la comida que había preparado, para ver si la solidaridad de la gente la ayudaba a reunir a tiempo el dinero. Al llegar a la escuela, fue directo a la cocina y les comunicó rápidamente la angustiante situación a las cocineras, quienes de inmediato se pusieron manos a la obra para tener en poco más de 1 hora todos los productos solicitados por María lista para repartir. Rosa estaba ultimando los detalles de una hermosa torta para agregar a la colecta, mientras María confeccionaba las notas de ayuda en la computadora de dirección, donde le permitieron ingresar al explicarles el motivo. Imprimió varias copias para incluir en los paquetes de comida. Cuando todo estuvo listo, las cocineras ayudaron a María a organizar las grandes bolsas con todos los paquetes cuidadosamente etiquetados con nombre y curso de sus compañeros. Cargó todo en un carrito para repartir primero entre las aulas los pedidos con la nota de súplica por ayuda económica urgente. Al llegar los alumnos después del recreo, ella fue pasando asignando los paquetes correspondientes a cada uno con la nota dentro, explicando la situación crítica de Ángela. Les rogaba que le hicieran llegar el mensaje a sus padres y vecinos para ver si podían colaborar con cualquier monto, por pequeño que fuera, pero de manera urgente. Hubo reacciones de todo tipo entre los escolares. Algunos la abrazaron emocionados, otros le prometieron hablar seriamente con sus familias para juntar una colaboración. Varios hasta se ofrecieron a acompañarla a visitar a los vecinos a la salida para pedir ayuda casa por casa. La empatía y solidaridad de los niños la reconfortó. Al final de la jornada, ya con todas las viandas repartidas, un grupo de 15 compañeros se ofreció para salir con María y sus amigas Antonella y Milagros a recorrer las manzanas aledañas a la escuela, pidiendo colaboración económica para el tratamiento médico de Ángela. Organizados en parejas para abarcar más casas, los chicos golpeaban las puertas de los vecinos, explicando el drama familiar que atravesaba su amiga y compañera, y entregaban la nota firmada por ella. Algunos vecinos les daban frutas o pequeñas donaciones. Luego de 2 horas intensas de caminata bajo la llovizna, regresaron agotados a la escuela para contar todo el dinero juntado e ir a dejarlo al hospital. No era ni cerca de lo que costaba el remedio, pero confiaban en que más gente se seguiría acercando a colaborar al conocer el caso. María tomó una foto con todos sus amigos
y la subió a las redes sociales, etiquetando a mucha gente del barrio para difundir masivamente su pedido solidario. Quería llegar al corazón de más personas rápidamente. También escribió una dulce dedicatoria agradeciendo profundamente las colaboraciones recibidas hasta el momento. Luego salió disparada bajo la lluvia rumbo al hospital para entregar a administración todo el dinero reunido, con la esperanza de que más gente se seguiría sumando a la colecta. Al llegar, vio sentada en la sala de espera a la señora Alejandra tejiendo. Cuando la anciana la vio, la llamó para conversar. María miró estupefacta el fajo de billetes que la anciana acababa de depositar en sus manos. Con los ojos humedecidos, balbuceaba sin poder articular palabra. Pero, señora Alejandra, esto es toda su jubilación, logró expresar con voz entrecortada por la emoción. No puedo aceptarlo, es demasiado. Nada es demasiado cuando se trata de salvar una vida, mi niña, le dijo dulcemente la anciana tomando sus manos. Tu mamá necesita ese medicamento cuanto antes o no podrá resistir mucho más. Yo no tengo a nadie más en el mundo por quien guardar este dinero, y verla a Ángela tan grave me parte el corazón. Por favor, llévaselo rápido al director para que se lo den cuanto antes. Ante tan noble y desprendido gesto, María solo atinó a fundirse en un abrazo interminable con Alejandra, llorando todo el dolor y la impotencia contenida desde que su madre cayó en cama. Ese regalo de esperanza llegaba justo a tiempo para evitar lo irreparable. Tras despedirse profundamente agradecida, la pequeña fue directo al sector de administración. Allí entregó el dinero reunido hasta el momento, junto con una emotiva nota dirigida al director del hospital y a los médicos que atendían a su madre, relatando toda la movilización solidaria que se había generado para juntar los fondos. La empleada que recepcionó el sobre, conmovida por la historia, le aseguró que se lo entregaría en mano al director, ni bien lo viera para que se agilizaran al máximo todos los trámites y compras necesarias. Le pidió a María que estuviera tranquila y confiara en que todo saldría bien. Ya más aliviada luego de completar su misión solidaria, María pasó rápidamente por la sala de cuidados intermedios a ver unos minutos a su madre antes de tener que regresar a casa. La encontró todavía inconsciente, en el mismo estado delicado. Acarició su rostro demacrado mientras le hablaba diariamente sobre su día, todo lo que estaba haciendo para conseguir el medicamento que la ayudaría a mejorar y lo mucho que la extrañaba. Quería pensar que su voz podría llegarle dentro de toda esa oscuridad. Luego de despedirse con un beso, regresó lentamente hacia la salida mirando en todo momento por encima del hombro para retener la imagen de su madre por si acaso. No podía siquiera imaginarlo. Sacudió la cabeza alejando esos funestos pensamientos mientras cruzaba la última puerta de vidrio. Una vez en la calle, revisó su celular. Tenía decenas de mensajes de apoyo y notificaciones de transferencias bancarias que iban llegando a la cuenta de su madre. La publicación que había hecho en redes sociales se había viralizado rápidamente y mucho más gente se estaba sumando solidariamente a la colecta. Profundamente emocionada, María redactó otra sentida publicación, etiquetando y agradeciendo nominativamente a todos los que le habían hecho transferencias para el tratamiento de Ángela. No cabía en sí de gratitud al comprobar que la solidaridad de la gente era capaz de obrar milagros. De regreso en su casa, mientras caminaba las 15 cuadras bajo la lluvia desde la parada del colectivo, cargando el pesado bolso, María iba pensando qué rica comida podría preparar al día siguiente para llevarle a su madre como agradecimiento por no darse por vencida. Una vez que estuvo bajo techo, se dio un reparador baño caliente y se puso ropa seca y abrigada. Luego, se dispuso a organizar todos los nuevos víveres que las cocineras del colegio le habían regalado esa tarde, suficientes para toda una semana. Ordenó las frutas y verduras, racionó carnes y quesos, guardó pan y galletitas en latas herméticas para que no se añejara. Pensaba administrar bien todos esos alimentos para prepararles comidas nutritivas a ella y a su madre durante los próximos días. Una vez que tuvo toda la despensa organizada, comenzó a cocinar su cena. Se decidió por una tentadora tortilla de papas, cebolla y pimientos que acompañaría con una rúcula fresca y dulce. Quería compensar tantas tensiones vividas últimamente con una comida reparadora. Mientras pelaba y cortaba las papas,
Su mente divagaba planeando qué platos llevarle a Ángela al día siguiente para mimarla y ayudarla a recuperar fuerzas. Se decidió por una sabrosa sopa de verduras, unas milanesas de carne con ensalada y de postre, frutas asadas. Sería nutritivo y energizante. Luego de devorar cada exquisito bocado de la cena hasta saciarse completamente, María lavó los platos canturreando una dulce melodía que su madre solía tararear mientras cocinaban juntas. Los gratos recuerdos de esas escenas hogareñas la reconfortaban. Más tarde, se sentó en la pequeña mesa de la cocina para adelantar tareas escolares atrasadas por los días que faltó para atender la internación de su madre. Extrañaba el colegio y las tardes de estudio con sus amigas, pero sabía que debía permanecer fuerte para acompañar a Ángela. Ya entrada la noche, y antes de dormir, volvió a revisar la cuenta bancaria online desde su celular. Había nuevas acreditaciones y donaciones. Sumando todo lo recaudado en menos de 48 horas, ya tenía el 85% de lo que costaba la medicación especial para su madre. Solo era cuestión de horas para llegar al monto total. Emocionada, redactó un nuevo posteo destacando el enorme gesto solidario de la señora Alejandra, la voluntaria del hospital, que le había dado todo el dinero de su jubilación para salvar a Ángela. Sin dudas, su noble accionar había movilizado aún más voluntades. También subió una foto del frasco del medicamento que necesitaban y detalló la suma que faltaba reunir, explicando que su madre estaba cada vez más grave. Sabía que exponer así tan crudamente el drama familiar era arriesgado, pero la desesperación la llevó a intentarlo para acelerar la colecta. Sus ojos ya no podían mantenerse abiertos del cansancio, así que dejó el celular cargando junto a la almohada. Antes de quedarse dormida, le envió un mensaje de audio a Milagros, contándole todos los avances del día e indicándole cuánto dinero faltaba aún para llegar a la meta de juntar lo necesario para el medicamento que salvaría la vida de Ángela. A la mañana siguiente, despertó sobresaltada. Había tenido una horrible pesadilla donde su madre fallecía frente a sus ojos en esa fría sala del hospital sin haber conseguido el remedio a tiempo. Las imágenes fueron tan vívidas que se quedó llorando abrazada a sus rodillas por largo rato. De a poco logró tranquilizarse y decidió levantarse para enfocarse en las actividades pendientes de ese día. Lo primero era prepararle una nutritiva comida casera a su madre para llevar al hospital como cada mañana. Eso siempre lograba serenarla y darle energías positivas. En la cocina, eligió con esmero las verduras más frescas y la carne magra para saltear. Luego cocinó la sopa de vegetales. El caldo le quedó aromático y sabroso. Finalmente pasó las milanesas por huevo y pan rallado y las freiría al llegar al hospital para servirlas crocantes. Mientras preparaba todo, no dejaba de chequear cada 5 minutos la cuenta de donaciones online. La publicación de la noche anterior tuvo mucho alcance y cada vez más gente compartía el pedido por redes o hacía su aporte solidario con lo que podía. Solo faltaban reunir unos pocos miles para llegar al objetivo. Una vez lista la vianda, la acomodó prolijamente junto con unas frutas de estación y un delicado flan con dulce de leche como postre en la vieja valija de su madre. Se esmeraba en prepararle comidas caseras y nutritivas para ayudarla a sobrellevar mejor esa fría internación. Cerró con llave la puerta de su casa y partió rumbo al hospital casi corriendo, mientras pensaba en la sorpresa que se llevaría su madre al despertar con ese delicioso desayuno casero junto a su cama. Ese era el mejor momento del día entre tanta oscuridad e incertidumbre que estaban viviendo. Al doblar la última esquina hacia el hospital, su corazón se aceleró al ver estacionada en la puerta a una ambulancia. Rogaba que no hubiera sido por alguna urgencia de su madre, que seguramente ya la habrían avisado. Quizás estaba siendo demasiado aprensiva, respiró profundo e ingresó directo al sector de cuidados intermedios. Para su alivio, vio que no había movimiento extraño alrededor de la cama de Ángela. Dejó la valija a un costado y comenzó a acomodar prolijamente el desayuno sobre la mesa. Le hablaba dulcemente a su madre mientras colocaba cada recipiente. De pronto notó que la mujer no reaccionaba, ni cuando retiró el protector bucal para darle de comer. María sintió que el alma se le caía a los pies. Tocó su rostro, lo sentía más frío que de costumbre. Chequeó su pulso y respiración. Nada. Sus peores temores estaban volviendo realidad frente a sus ojos. Desesperada,
Salió corriendo a buscar a alguna enfermera mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. Una trabajadora que pasaba la tomó compasionadamente de los hombros al ver su desesperación y la llevó de regreso a la sala para revisar los signos vitales de Ángela. Luego de unos segundos, murmuró cabizbaja: «Lo lamento, niña. Llegamos tarde». María sintió como si una daga le atravesara el corazón. Comenzó a gritar y llorar desconsolada sobre el pecho de su madre inerte mientras acariciaba su rostro. No podía creer que esa pesadilla que había tenido unas horas antes sobre perderla se volviera tan cruel realidad. Se negaba a soltar su mano, era lo único que la conectaba a ella. De fondo escuchaba voces y pasos presurosos acercándose. Sintió que la separaban suavemente del cuerpo de su madre y la sentaron en una silla. El director del hospital y los médicos tratantes de Ángela le hablaban, pero ella no podía dejar de llorar para comprender lo que le decían. Luego de algunos minutos, lograron tranquilizarla lo suficiente como para que pudiera prestar atención. El doctor Torres se arrodilló frente a ella y sosteniendo sus manos le explicó la cruda situación. Su madre había sufrido 3 paros cardiorrespiratorios a lo largo de la madrugada que terminaron detonando el cuadro. No hubo forma de estabilizarla ni reanimarla. Lo sentían muchísimo, hicieron todo lo que estuvo a su alcance. María no podía parar de temblar y balbucear: «No es justo, no es justo», entre lágrimas. Si tan solo hubieran podido conseguir algunas horas antes el dinero para comprar el medicamento especial que necesitaba su madre, quizás ella podría haber resistido y sobrevivir. Se sentía culpable por no lograr juntar los fondos a tiempo. El director la contuvo paternalmente, explicándole que lamentablemente a veces las cosas suceden por causas fortuitas que exceden nuestra voluntad y no podemos hacer nada para modificarlas. Por más que nos esforcemos, que tuviera la tranquilidad de que le brindaron a su madre toda la atención y cuidados necesarios hasta último momento. Les pidió que la dejaran sola para tener unos últimos minutos a solas junto a su madre, mientras ultimaban todos los devastadores trámites administrativos. Necesitaba volver a sentir esas manos entre las suyas y memorizar cada detalle de ese rostro que tanto amaba antes de tener que separarse para siempre en ese frío hospital. Pasó la siguiente media hora llorando desconsolada, aferrada a su madre, en completo estado de negación. Le suplicaba una y otra vez que por favor abriera los ojos, que no la dejara sola, que no estaba lista para perderla tan joven. Le juraba que cambiaría su vida entera con tal de tenerla a su lado nuevamente. Solo ella podía entender ese dolor desgarrador, pero Ángela ya no estaba en este mundo para consolar a su pequeña. Había ascendido a otro plano dejando atrás todo sufrimiento terrenal. María debía encontrar la fortaleza desde lo más profundo de su corazón para seguir adelante sola, tal como su madre se lo había enseñado. Los médicos y enfermeras volvieron para trasladar el cuerpo sin vida de Ángela y darle el pésame a María por tan irreparable pérdida. La acompañaron solícitos a la sala de administración, donde debía realizar el duro trámite de reconocer los documentos de defunción que certificaban la partida de su madre. Con las manos temblorosas, ojos hinchados y vista nublada por las lágrimas, apenas si pudo garabatear su firma en los formularios correspondientes. El resto del proceso para retirar el cuerpo transcurrió ante ella como una escena borrosa y lejana. No lograba asimilar que ahora estaría completamente sola en la vida y debía hacerse cargo de todo. Salió a la calle como sonámbula, con la mirada perdida y sin sentir las gotas de lluvia que caían sobre su rostro. ¿A dónde iría ahora? Cargaría para siempre en sus hombros el pesar de no haber podido hacer lo suficiente para salvar a su madre. Ese dolor jamás la abandonaría. La acompañaría cada mañana al despertar. De pronto, sintió una mano cálida sobre su hombro. Era la señora Alejandra, con mirada apagada y gesto compungido. «Mi niña, no estás sola. Yo voy a estar contigo siempre», le dijo abrazándola tiernamente bajo su paraguas. Ese gesto fue un rayo pequeño pero certero de luz entre tanta oscuridad. Por primera vez en muchas horas, María no se sintió completamente desamparada. No supo cómo, pero terminó llegando a su casa casi arrastrando los pies, empapada de pies a cabeza pero incapaz de sentir el terrible frío calándole los huesos. El alma se le había congelado por dentro. Lo único que atinó a hacer fue tirarse en su cama hecha un ovillo abrazando fuerte la almohada de su madre, en busca de su perfume.
Horas después despertó desorientada. Le dolía la cabeza y sentía el cuerpo cortado. Lentamente los oscuros recuerdos de las últimas horas volvieron a su mente como una película fragmentada. Horas después María despertó desorientada. Le dolía la cabeza y sentía el cuerpo cortado. Lentamente los oscuros recuerdos de las últimas horas volvieron a su mente como una película fragmentada. Solo pudo volver a estallar en llanto. No supo cuánto tiempo permaneció así, ovillada entre las mantas, en un estado de shock y negación, mientras las interminables lágrimas le nublaban la vista. No quería levantarse de esa cama que aún conservaba el perfume de su madre. Debía ser una pesadilla. De pronto escuchó golpes en la puerta. Era la señora Alejandra, que le hablaba con voz dulce, pidiéndole que abriera, que había estado muy preocupada al no tener noticias suyas en todo el día, que no la dejaría sola en ese trance tan duro que le tocaba transitar. Tras unos minutos, María se enjugó la cara empapada con la manga del vestido y fue tambaleándose hasta la puerta para hacerla pasar. La mujer la abrazó maternalmente al verla tan demacrada y la acompañó hasta la cama, donde se sentaron en silencio por un rato. Pasado un tiempo, Alejandra se animó a preguntarle cuándo sería el velorio de Ángela. La niña se tomó la cabeza desorientada. Con todo el shock emocional, ni siquiera había pensado en eso. Balbuceó que no tenía idea y comenzó a hiperventilar al no saber cómo seguir. La anciana la contuvo para calmarla y se ofreció gentilmente para comunicarse ella con la funeraria del hospital a fin de organizar el velatorio y sepelio de Ángela para cuando María estuviera preparada psicológicamente para enfrentarlo. Le dijo que no debía preocuparse por nada, que ella se encargaría. Luego de asegurarse que la niña había comido algo, Alejandra preparó el sofá-cama de la pequeña sala para pasar la noche acompañándola y velando su sueño. No podía dejarla sola atravesando ese profundo dolor en tan corta edad. Ahora ella era su única familia. A la mañana siguiente María despertó desorientada luego de llorar hasta quedarse dormida en brazos de la anciana, los ojos hinchados y la cabeza detonando de tanto sollozar durante horas. Al menos pudo descansar algunas horas sin pesadillas. Alejandra la esperaba sentada a su lado con una taza humeante. Le acercó el té caliente con galletas para que desayunara algo y repusiera fuerzas. Luego le informó que en 2 días sería el velatorio y al día siguiente el sepelio de su madre en el cementerio municipal más cercano. Le explicó que desde la funeraria del hospital se habían comunicado para ultimar detalles con ella y le consultaban si quería participar de la organización o prefería que se hicieran cargo completamente ellos de todo para evitarle ese estresante trámite. María reflexionó unos instantes. Sabía que sería muy duro, pero sentía la necesidad de ocuparse ella misma de despedir a su madre. Necesitaba estar involucrada en cada detalle para comenzar a procesar la pérdida. Así que decidió ir con Alejandra a ver los preparativos. La anciana comprendió su necesidad de cerrar el duelo y acompañó solícita a la pequeña hasta el área administrativa del hospital para reunirse con el organizador de la funeraria. Allí se encargaron de elegir el modelo de ataúd, las plaquetas, estampitas recordatorias y demás elementos necesarios para la ocasión. El momento más estremecedor para María fue cuando tuvieron que pasar a la morgue para reconocer el cuerpo sin vida de su madre y firmar la autorización para prepararlo. Ver ese rostro que tanto amaba ya sin color, sin sonrisa, fue desgarrador. Luego de besar sus frías manos, rompió nuevamente en inconsolable llanto mientras Alejandra contenía su fragilidad en un abrazo interminable. Los días previos al velatorio transcurrieron para María casi en un sueño. Amigas del barrio y compañeras de la escuela pasaban por su casa para darle sus condolencias y dejarle comida, ropa o dinero, viendo la situación de vulnerabilidad en la que había quedado. La noche anterior, Alejandra la ayudó a probarse la ropa que usaría para la ceremonia de despedida, y también plancharon el vestido que le pondrían a su madre en el féretro. Prepararon juntas las fotos y pertenencias que llevarían para adornar el lugar. Pocas horas después, ya estaba todo dispuesto. Temprano a la mañana siguiente partieron rumbo a la sala velatoria. Al llegar, la imagen del féretro de su madre fue estremecedora para María. Tuvo que sostenerse de Alejandra para no desplomarse. Se acercó lentamente y acomodó las fotos en portarretratos y ramos de flores a su alrededor. Poco a poco fueron llegando amigos,
conocidos y algunos familiares lejanos que habían visto la esquela del diario para presentar sus respetos y acompañar en esas horas a la pequeña María. Muchos rostros eran desconocidos para ella, pero igual agradecía su compañía. Pasadas un par de horas, una trabajadora social del hospital se acercó para hablar con ella. Le informó que por su corta edad y no tener más familiares directos, sería derivada a un orfanato del Estado donde se harían cargo de su crianza. El estómago de María se retorció al escuchar esto. La señora Alejandra intervino explicando que ella se haría cargo de la tutela legal de María, presentaría toda la documentación necesaria para convertirse en su madre adoptiva, y así la niña podría continuar viviendo en su casa, terminar el colegio en su misma escuela y no perder todas sus raíces de golpe. La asistente social admitió que debía evaluar la situación. Programaría una visita al hogar de Alejandra para verificar las condiciones de habitabilidad y si cumplía los requisitos para que María continuara allí bajo su cuidado. Entretanto, la niña pasaría unos días en un hogar de tránsito. Ante esa terrible posibilidad, Alejandra llevó a la trabajadora social aparte y le contó el vínculo tan estrecho que tenía con Ángela desde años por ser voluntaria del hospital, y le relató cómo se había hecho cargo de todos los trámites funerarios de María, demostrando su compromiso para contenerla en ese duro trance. Finalmente, luego de una extensa charla, la asistente social determinó otorgarle un plazo de 30 días a Alejandra para actualizar papeles y acondicionar su vivienda, mientras María aguardaba en un hogar de niñas custodiado por monjas hasta que estuvieran dadas las condiciones para que se mudara con ella. La anciana le explicó la situación posteriormente a María. Sabía que era duro para ella tener que pasar ese periodo alejada en un orfanato, pero la tranquilizó diciéndole que haría los trámites necesarios lo antes posible para tenerla en su casa nuevamente. La niña comprendió que no quedaba otra alternativa por el momento. Al caer la tarde, luego de que pasara mucha más gente a presentar sus condolencias, llegó la hora del cierre del féretro para trasladar el cuerpo al cementerio para la posterior inhumación. Este fue el momento más desgarrador para María, tener que decirle adiós para siempre a su madre. Largas horas después, ya de regreso en su casa, solo podía tirarse en su cama a llorar abrazada a la almohada de Ángela hasta quedarse dormida. Los días siguientes hasta ingresar al orfanato fueron una nebulosa entre el insomnio, el llanto y la falta de apetito. En su mente revivía constantemente los últimos momentos junto a su madre. La mañana en que Alejandra la acompañó al hogar de niñas, María intentó mostrarse entera. Sabía que solo serían unos días hasta volver al cuidado de la dulce anciana que tanto la contenía en ese duro trance. Llevó su modesta valija y la vieja muñeca que le regaló su mamá. Al cruzar el portón de la antigua casona, una monja anciana de gesto adusto llamada Hermana Clotilde les dio la bienvenida. Les hizo un breve recorrido por el ala de dormitorios comunitarios, donde debían alojarse las niñas, el comedor y los baños austerity. Luego condujo a María hasta el cuarto que compartiría con otras 2 nenas. La pequeña acomodó sus escasas pertenencias junto a una de las 3 camas de estructura de hierro separadas por cortinas. Sus compañeras aún no estaban allí en esos momentos. Observó por la ventana los árboles meciéndose por el viento del exterior, tan cerca y a la vez tan inalcanzables entre esos muros que ya sentía como de una prisión. Más tarde conoció a sus compañeras de cuarto, 2 niñas de contextura robusta y mirada intimidante llamadas Bettina y Electromagnetic. Apenas le dirigieron la palabra a María, limitándose a contemplarla de arriba a abajo con desdén. Ella intentaba mantenerse lo más alejada posible de esas rudas chicas. Los largos días en el orfanato resultaron ser aún más angustiantes y deprimentes para María, fuera de su entorno conocido y contenido por Alejandra o las monjas de la institución. Las horas se le hacían interminables en esa enorme y fría casa de un siglo atrás. Para colmo, las otras niñas solían molestarla y burlarse de su tristeza. María pasaba la mayor tiempo posible a solas, abrazada a su muñeca en un rincón del patio, intentando contener las lágrimas. Tan solo deseaba que ese calvario terminara pronto. Cada atardecer, luego del rosario obligatorio presidido por la severa hermana Clotilde, María aguardaba ansiosa la visita permitida de la señora Alejandra. Era su único consuelo en ese lúgubre lugar compartir esos minutos hablándole de sus avances con los trámites de tutela legal.
Una tarde, la anciana le contó emocionada que ya tenía casi toda la documentación lista para presentar en el juzgado. Solo faltaban ultimar unos certificados de domicilio y salud para que le otorgaran la guarda legal de María. Quizás en 1 o 2 semanas podría llevársela nuevamente a su casa. Al escuchar esa ansiada noticia, los ojos de la niña se iluminaron como no lo hacían desde el fallecimiento de su madre. Por primera vez vislumbraba una puerta de escape a ese calvario en el orfanato. Abrazó efusivamente a Alejandra, colmada de una felicidad indescriptible. Por fin veía algo de luz. Esa noche, María durmió reconfortada y esperanzada tras muchos días. Soñaba los preparativos de la habitación que compartiría con Alejandra, ayudándola en los quehaceres del hogar, las comidas, las largas charlas, ansiedad porque ese deseo fuera realidad cuanto antes. Sin embargo, a la mañana siguiente, una inquietante noticia conmocionó a toda la institución, desgarrando nuevamente las ilusiones de María. En la madrugada, la hermana Clotilde había fallecido inesperadamente por un paro cardíaco mientras dormía. El personal estaba devastado, debiendo asumir rápidamente los dolorosos procedimientos. María sintió pena por la monja que, más allá de su severa apariencia, era buena con ella y las demás niñas desde su lugar de autoridad. Le trajo amargos recuerdos el observar el IR y venir de gente del velorio en la entrada del orfanato esa mañana donde había ingresado tan solo unas semanas atrás. Ese trágico episodio inesperado alteró los planes de Alejandra de llevarse prontamente a María con ella. Al quedar vacante el cargo de dirección del orfanato, debieron suspenderse las adopciones y nuevos ingresos hasta nombrar reemplazante mediante los lentos trámites eclesiásticos. Con infinita tristeza e impotencia, debieron comunicarle a María que debería permanecer allí al menos un mes más. Todo se había estancado hasta nuevo aviso. La pequeña se derrumbó inconsolablemente al saber que se dilataba su calvario, confinada a ese tétrico lugar sin contención familiar. Los interminables días en el orfanato transcurrían grises y monótonos para María. Intentaba refugiarse dibujando bajo la sombra de un añoso árbol en el patio, pero las otras niñas solían esconderle los lápices para molestarla por ser la consentida de las monjas. Añoraba tanto estar al cuidado de la dulce Alejandra. Cierto mediodía, luego del frugal almuerzo, una de las cocineras se acercó sigilosa donde estaba María sentada abrazada a sus rodillas y le entregó un paquetito envuelto en una servilleta. Le dijo que se lo mandaba la señora Alejandra, pero que no dijera nada para evitarse problemas. María lo abrió curiosa, encontrando algunas galletitas de chocolate y una pequeña nota manuscrita. «Querida niña, sé lo duro que estás pasando, pero mi cariño y mis oraciones te acompañan cada día para que te sientas protegida. Pronto estaremos juntas de nuevo en casa. Ten paciencia y esperanza, todo saldrá bien. Con amor, Alejandra». Lágrimas de emoción rodaban por las mejillas de María al terminar de leer esas palabras que tanta falta le hacían para alentarla a seguir resistiendo allí dentro. Saboreó lentamente las galletas como el más preciado de los tesoros, mientras miraba por la ventana intentando vislumbrar alguna señal del futuro prometedor junto a su nueva familia.